La lluvia golpeaba suavemente los cristales del laboratorio cuando la doctora Elena Vázquez descubrió que el tiempo no era lo que creía. A los 52 años, esta física cuántica había dedicado su vida a desentrañar los misterios del universo desde su refugio en las afueras de una antigua ciudad europea, donde las calles empedradas se perdían entre la niebla y los secretos del pasado. Elena había llegado a esa ciudad 20 años atrás, huyendo de un matrimonio que se desmoronaba como castillo de naipes. Su ex Meradu, un hombre práctico y terrenal, nunca comprendió su pasión por los enigmas del cosmos. «Pierdes el tiempo buscando fantasmas en el espacio», le decía, sin entender que para Elena esos fantasmas eran más reales que la rutina doméstica que él tanto valoraba. Su instituto de investigación ocupaba un edificio centenario, con muros de piedra que guardaban ecos de generaciones anteriores. Las torres medievales se alzaban como centinelas silenciosos, mientras que en el interior la tecnología más avanzada convivía con arquitectura gótica. Elena trabajaba allí en soledad, rodeada de equipos que captaban las más sutiles vibraciones del cosmos. Sus colegas la consideraban brillante pero distante, una mujer que había elegido la ciencia por encima de las convenciones sociales. Los inviernos en aquella ciudad eran especialmente duros. Elena solía caminar por las calles desiertas después de largas jornadas de trabajo, observando cómo la escarcha creaba dibujos mágicos en los cristales de las ventanas. A veces se detenía en el pequeño café de la esquina, donde la anciana propietaria le servía de humeante y la miraba con ojos comprensivos, como si supiera que buscaba algo más que calor en aquellas noches frías. Todo cambió la noche del 15 de noviembre, cuando calibraba un nuevo detector de ondas gravitacionales. Elena había trabajado durante meses en aquel proyecto, convencida de que podía detectar señales que otros habían pasado por alto. El aparato, una mezcla extraordinaria de cristales cuánticos y tecnología láser, fue diseñado para percibir las ondulaciones más débiles del espacio-tiempo. Eran las 11 de la noche cuando comenzó a registrar patrones extraños. Al principio, pensó que era interferencia de los equipos médicos del hospital cercano, pero las ondas tenían una regularidad, una musicalidad que no correspondía a ninguna señal conocida. No eran las reverberaciones cósmicas que esperaba, sino algo más íntimo, más humano. Elena ajustó los parámetros del detector, afinando la frecuencia como si fuera un instrumento musical. A través de los auriculares comenzó a escuchar susurros, palabras fragmentadas que parecían emerger del propio aire, envueltas en una estática suave que recordaba el murmullo del viento entre hojas secas. Una voz masculina, melancólica y profunda, hablaba de estrellas lejanas, de teorías que nadie comprendía, de la soledad de ser incomprendido en su época. «Si alguien pudiera escucharme», decía la voz, «si alguien entendiera que el tiempo no es lineal, que las emociones crean ondas como las piedras en un estanque». Durante las siguientes semanas, Elena se sumergió en aquel misterio con la obsesión de una detective. Trabajaba hasta altas horas, ajustando frecuencias, grabando fragmentos, tratando de descifrar el origen de aquellas transmisiones imposibles. Sus colegas notaron el cambio. Llegaba tarde a las reuniones, parecía ausente en las conversaciones, tenía ojeras que hablaban de noche sin dormir. Fue el doctor Martín, su asistente de investigación, quien se atrevió a preguntarle si se encontraba bien. Elena lo miró con ojos brillantes de emoción contenida y le habló de una teoría que había estado desarrollando en secreto. Las emociones intensas, los pensamientos profundos dejaban huellas en el tejido del tiempo. Como ondas en un océano invisible, persistían mucho después de que sus dueños desaparecieran. «Imagina», le dijo Elena mientras señalaba los gráficos que cubrían las paredes de su oficina, «que cada sentimiento verdadero, cada pensamiento apasionado crea una vibración en el espacio-tiempo. Mi detector no está captando ondas gravitacionales cósmicas, sino ecos emocionales en resonancias del alma humana que trascienden la muerte». Martín la miró con preocupación, pero Elena estaba demasiado emocionada para notar su escepticismo. Había comenzado a identificar patrones en las transmisiones. La voz aparecía siempre entre las 10 de la noche y las 2 de la madrugada.
Hablaba en español con un acento que parecía de décadas pasadas y mostraba conocimientos de astrofísica que estaban adelantados para su época aparente. Una noche de diciembre, mientras la nieve comenzaba a cubrir los tejados de la ciudad como un manto de silencio, Elena logró una grabación más clara. La voz decía: me llamo Adrián Solares. Si alguien está escuchando esto, si alguien en el futuro puede percibir estos ecos, quiero que sepan que no morí en vano. Mis teorías sobre la comunicación temporal, sobre los puentes emocionales entre épocas, algún día alguien las entenderá. Elena sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío. Corrió a los archivos del instituto, buscando en documentos polvorientos que guardaban la historia del edificio. Allí encontró lo que buscaba: Adrián Solares, astrofísico brillante que había trabajado en esas mismas instalaciones durante los años 70. Un hombre adelantado a su tiempo, que había muerto a los 34 años en un accidente de coche, dejando tras de sí teorías revolucionarias que el mundo tardó décadas en comprender. Las fotografías en el expediente mostraban a un hombre de ojos profundos y sonrisa melancólica, con el cabello oscuro y una mirada que parecía ver más allá del presente. Elena se quedó contemplando aquellas imágenes durante horas, sintiendo una conexión inexplicable con aquel rostro que había existido décadas antes de que ella naciera. Esa noche, Elena tomó una decisión que cambiaría su vida. En lugar de limitarse a escuchar pasivamente, comenzó a experimentar con la emisión de sus propias ondas emocionales. Si Adrián podía dejar ecos en el tiempo, quizás ella también podía crear resonancias que él pudiera percibir. Ajustó el detector para que funcionara en modo bidireccional, amplificando sus propios patrones cerebrales mientras se concentraba intensamente en enviar un mensaje al pasado. Con el corazón latiendo con fuerza, habló hacia el micrófono: Adrián, si puedes escucharme, mi nombre es Elena, soy física cuántica y trabajo en el mismo laboratorio donde tú desarrollaste tus teorías. Han pasado 40 años desde tu muerte y el mundo finalmente entiende que tenías razón. Durante varios minutos solo hubo silencio. Elena estaba a punto de darse por vencida cuando la respuesta llegó. Clara y emocionada: Elena, ¿realmente puedes escucharme? Dios mío, funciona. La comunicación temporal es posible. No estoy loco, no estoy solo en este descubrimiento. Así comenzó una correspondencia imposible que se extendería durante meses. Cada noche, Elena y Adrián se encontraban en aquel espacio temporal creado por la tecnología y la emoción. Hablaban de ciencia, pero también de vida, de sueños, de las pequeñas tragedias cotidianas que definen la existencia humana. Adrián le contó sobre su frustración de vivir en una época que no valoraba sus ideas visionarias. Mis colegas me ven como un soñador, le confesó una noche. Hablan de mis teorías como si fueran ciencia ficción. Pero tú, Elena, tú eres la prueba de que mis intuiciones eran correctas. A través de ti, mi trabajo trasciende la muerte. Elena, por su parte, le habló de su soledad, de los años perdidos en un matrimonio sin amor, de la sensación de haber llegado tarde a todo lo importante de la vida. A veces siento que he vivido a medias, le confesó, como si hubiera estado esperando algo sin saber qué era. Ahora creo que te estaba esperando a ti. Las conversaciones se volvieron cada vez más íntimas. Adrián le describía su época en la efervescencia de los años 70, los cambios sociales, la música que lo inspiraba mientras trabajaba hasta altas horas en teorías que nadie comprendía. Elena le contaba sobre los avances tecnológicos del presente, sobre cómo sus ideas habían influido en generaciones de científicos que nunca conocieron su nombre. ¿Cómo eres físicamente?, le preguntó Adrián una noche, con una timidez que a Elena le pareció entrañable. Ella se describió un cabello castaño, con hebras plateadas, ojos verdes, una cicatriz pequeña en la barbilla de una caída en la infancia. Tienes una voz hermosa, le dijo él. Imagino que tu sonrisa debe ser igual de hermosa. Elena se sonrojó en la soledad de su laboratorio. Hacía años que nadie le decía algo así. Hacía años que no sentía esa calidez en el pecho que produce el coqueteo inocente. Tú también tienes una voz hermosa, le respondió.
y he visto tus fotografías en los archivos. Eras Neres, muy guapo. El romance florecía de manera extraña y hermosa, alimentado por conversaciones que duraban hasta el amanecer. Se contaban detalles íntimos. Adrián le describía cómo le gustaba tomar café mientras observaba las estrellas desde la azotea del instituto. Elena le contaba sobre sus caminatas nocturnas por la ciudad, sobre cómo había aprendido a encontrar belleza en la soledad. Pero el amor que crecía entre ellos también traía dilemas desgarradores. Elena comenzó a cuestionar su cordura. Durante el día, en las reuniones del instituto, se sorprendía pensando en Adrián, ansiosa por que llegara la noche para volver a escuchar su voz. ¿Era posible amar a alguien que había muerto antes de que ella naciera? ¿Era real lo que sentía? ¿O simplemente la proyección de una mujer solitaria sobre una voz en la oscuridad? Los conflictos éticos se intensificaron cuando Elena comenzó a notar cambios extraños en su propia realidad. Sus recuerdos se alteraban sutilmente. Recordaba libros que no había leído, teorías que no había estudiado, como si el conocimiento que intercambiaba con Adrián estuviera reescribiendo su propio pasado. Adrián también lo percibía. Elena le dijo una noche con voz preocupada: mis propias memorias están cambiando. Recuerdo haber conocido teorías que no se desarrollaron hasta después de mi muerte. Es como si tu futuro estuviera influyendo en mi pasado. ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos alterando el curso natural del tiempo? El doctor Martín fue el primero en notar que algo extraño ocurría con los equipos de laboratorio. Las grabaciones mostraban anomalías, fluctuaciones energéticas que no podían explicarse con la física convencional. Elena intentó desviarlo del tema, pero su asistente era persistente. Elena, respeto tu trabajo, pero estos datos no tienen sentido, le dijo una tarde, señalando los gráficos en su pantalla. Es como si estuvieras comunicándote con, no sé, con otra dimensión o algo así. ¿Qué es lo que realmente estás investigando? Elena sabía que no podía mantener el secreto por mucho más tiempo. Otros investigadores comenzaron a hacer preguntas, atraídos por las anomalías en sus datos. La presión administrativa aumentaba, y pronto tendría que presentar un informe formal sobre su proyecto. Esa noche, le contó a Adrián sobre sus preocupaciones. No sé cuánto tiempo más podremos mantener esto en secreto, le dijo. Si la comunidad científica descubre lo que estamos haciendo, todo cambiará. Te convertirás en un objeto de estudio. Perderemos esta intimidad que hemos construido. Adrián guardó silencio durante largo rato. Cuando finalmente habló, su voz sonaba triste pero determinada en Elena. He estado pensando mucho sobre nosotros, sobre lo que significa esto que tenemos. Te amo, de una manera que trasciende el tiempo y la lógica. Pero también me pregunto si al mantenerme aquí, atado a estas conversaciones, no te estoy impidiendo vivir tu propia vida. ¿Qué quieres decir?, preguntó Elena, aunque temía la respuesta. Quiero decir que tal vez sea hora de que me dejes ir, que destruyas el equipo y me permitas continuar mi camino, sea cual sea el destino que me espera después de la muerte. No puedo pedirte que sacrifiques tu futuro por amor a un fantasma del pasado. Elena sintió como si le hubieran arrancado el corazón. No eres un fantasma, le dijo con voz temblorosa. Eres más real para mí que cualquier persona que haya conocido. No puedo perderte. Adriana, no puedo, pero las complicaciones siguieron acumulándose. Una mañana, Elena descubrió que su investigación había sido programada para revisión por un comité internacional. Sus superiores querían respuestas sobre las anomalías en sus datos, y tenía menos de una semana para preparar una presentación convincente. Esa noche, mientras la lluvia volvía a golpear los cristales del laboratorio como lágrimas del cielo, Elena enfrentó la decisión más difícil de su vida. En la quietud de su santuario científico, con las máquinas zumbando suavemente a su alrededor, contempló las dos opciones que tenía ante sí. Podía revelar su descubrimiento al mundo, arriesgándose a que la conexión con Adrián se perdiera en el caos de la investigación científica masiva, o podía destruir el equipo, proteger su secreto y liberar a Adrián, pero perdiendo para siempre la voz que había dado sentido a su existencia, mientras sus dedos se acercaban al interruptor principal del detector. Elena cerró los ojos y sintió el peso de una decisión que cambiaría no solo su destino, sino la naturaleza misma del amor, la ciencia y el tiempo. Adrián, susurró hacia el micrófono, tengo algo que decirte.